tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Lina Valderrama, pertenezco al CAO Bogotá y quiero compartirles mi exposición referente a la historia de los cánones de belleza de la prehistoria a la Edad Clásica. Para empezar, les comparto que en las generaciones no compartían la misma perspectiva o el mismo ideal de belleza, de modo que este se va definiendo de acuerdo al contexto y a la cultura de donde se impone. En la prehistoria encontramos que generalmente este símbolo de belleza era de acuerdo o quería reflejar más bien el tema de fertilidad. En la prehistoria la mujer debía tener los pechos grandes, sus nalgas prominentes y su estómago debería ser abultado, voluminoso. El hombre debía ser fuerte y atlético para sobrevivir. Dentro de la cultura occidental, los ideales estéticos de hombres y mujeres han seguido unos pocos patrones. Se conocen los cánones de belleza en la prehistoria a través de las Venus. Estas son unas esculturas denominadas así por representar divinidades de la fertilidad. Este es el concepto más importante de esa época, por eso su parte del estómago era tan grande, porque eso representaba salud, eso representaba que la persona era robusta y tenía la salud para dar a luz un hijo sano. Esto era lo más importante para los hombres de la época, o así se asume por lo menos. Se conocen los cánones de belleza entonces como esas figuras o esas mujeres desnudas con grandes pechos y caderas, como se los comentaba, que contaban con unas formas redondas y voluminosas, exponiendo la belleza femenina robusta y adiposa. En este caso lo vemos en la obra de Venus de Dolny Bestonis. También es importante saber que en la Edad de Piedra se mostraban mucho machones de barro con pigmentos colorantes y grasa de animal. En el Paleolítico Superior, por ejemplo, como lo vemos en esta obra, se destacaba el uso de plumas que rescataba la idea de que las personas tenían un pensamiento simbólico, un pensamiento muy importante o interesante para la época. En este arte paleolítico encontramos la Venus de Lausel. Esta elaborada en una piedra caliza monolítica con restos de pigmento ocre. Está relacionada como una diosa de la fertilidad o dama del cuerpo, una mujer robusta que ofrece su vientre, sus senos y su vulva como generadores de vida. Esto era lo que más les interesaba representar en la época y en lo que más hacían énfasis, como lo vemos en sus imágenes, en sus obras, una manera de remarcar la figura de esta época. En la prehistoria, la fertilidad se reflejaba como un símbolo de belleza. Para el Paleolítico Superior se sigue mostrando lo mismo. Vemos en la Venus de Lespulle que su parte más relevante, muy estilizada y con bastante prominencia, pues justamente era enmarcado en ese vientre voluminoso, que posiblemente, como lo hemos mencionado, es lo que responde al ideal de esa época. No se fijaban mucho en ese rostro o en sus gestos o en lo que estuviera definido o estilizado, ni siquiera en sus extremidades. No era como puntualmente lo importante, sino por el contrario, su vientre. En estas obras y técnicas vemos principalmente las Venus de Willem D'Or, Dolnice de Bestonis y Venus de Lespulle. El primero, que data de 25.000 años antes de Cristo, se exaltaban sus genitales, mientras no el rostro. Fue descubierto por el arqueólogo Joseph Sombaty. Actualmente se conserva en el Museo de Historia Natural de Viena. A diferencia de la Venus de Dolny Bestonis, que data del 25.000 a 29.000 años antes de Cristo, esta mide 11 centímetros de altura y tiene 4,3 de ancho. Se halla en el Museo de Antropología en este momento
descubierta en el año 1925 en el yacimiento de Dolní Bestonis. Y por último, la Venus de Lespuget, hallazgo de última hora, elaborada de marfil, no presenta una figuración en el rostro, descubierta en 1922 en una cueva de Rideauch, Alto Garona de Francia. Aquí vemos la fuente para que ustedes tengan la oportunidad de investigar un poco más en detalle sobre estas obras y sobre sus técnicas. En la prehistoria entonces podemos afirmar que es un momento dado por la civilización de esta época que deja actuar simplemente para sobrevivir y pasa a preocuparse por la belleza y el bienestar. Puede que con una finalidad diferente a la actual, pero con el mismo objetivo, y es pues al final sentirse bien. De la misma manera, los científicos han encontrado objetos como paletas, huesos, huecos donde se hallan restos de pigmentos naturales. Además, un estudio internacional del Consejo Superior de Investigadores Científicos constató que los neandertales se adornaban llevando colgados collares de conchas, plumas de ave, lo cual reflejaba la idea de que tenían un pensamiento simbólico, que esto ya lo veíamos en una imagen anterior, y los acercaban más al Homo sapiens. Es por ello que, según estas fuentes, deducimos que tanto los hombres como las mujeres de la prehistoria se untaban la cara, el cuerpo para realzar su belleza con mezclas de ellos mismos elaboradas utilizando barro y grasa de animal, que también ya lo habíamos contado. Importante que no olvidemos entonces que en esta época encontramos como símbolo de belleza la fertilidad. Ya luego encontramos para esta edad clásica en Egipto como cánones de belleza. Entonces, importante mencionar que en Egipto el tercer milenio antes de Cristo era un atributo de la clase sacerdotal. Cada acto vinculado con el embellecimiento tenía sentido simbólico y una función médica, evidentemente que también pues religiosa de algún modo. En el antiguo Egipto el canon de belleza era muy parecido al actual, tanto en hombres como mujeres, representados en una versión idealizada, con grandes ojos, esbeltas figuras, cuerpos morenos y perfectos, con brillantes cabellos. Los griegos difundieron por Europa productos de belleza, fórmulas cosméticas, así como el culto al cuerpo, los baños. En resumen, el concepto de la estética era algo que los hacía resaltar o destacar en este momento. Apolonio de Erofila explica que en Atenas no habían mujeres viejas ni feas, todas tenían ese concepto de arreglo, ese concepto de estética, ese concepto de estar limpios constantemente. El kohl con el que los egipcios pintaban los ojos provenía de las oftalmias del desierto, además de estar vinculado con el ojo de Horus, el halcón sagrado. El refinamiento de los cuidados estéticos era enorme. Fórmulas secretas embellecían a las reinas de Egipto, que con mucha rapidez eran imitadas por sus cortesanas. Especial atención merecía el cabello, la piel y los ojos. Todo formaba parte de una cultura en la que lo espiritual, el arte y la religión tenían una importancia fundamental. Por supuesto que aquí ya se empieza a hablar de una proporción, una medida que debía tener el cuerpo, tanto en una pintura como en una obra de arte, en una escultura. Entonces, para entrar más en detalle, les cuento que el cuerpo humano debía tener una armonía, una proporción, y para esto utilizaban el puño como unidad de medida. Así codificaron la estatua perfecta de la persona en 10 puños, 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta las rodillas y los 6 restantes para las piernas y los pies. En consecuencia, una mujer o un hombre eran bellos si medían 18 veces su propio puño y estaban debidamente proporcionados, como establecía el canon. Según el canon de belleza egipcio, una mujer debía ser delgada, con pechos
con pequeños miembros, pero de caderas anchas y pechos pequeños. Dentro de esta concepción o dentro de este canon es importante mencionar que los antiguos egipcios pasaban por el término egipcio que lo expresaba, que era la palabra Nefer. Significaba al mismo tiempo lo bueno, lo perfecto, lo complejo, lo armónico. En Egipto antiguo existen tantos términos relacionados con el concepto de belleza como probablemente no hayan otras lenguas. Nefer, la que está estable de belleza, era uno de los nombres de la ciudad crítica de Memphis. Bau-Nefer, que significa perfecto de poderes mágicos. Neferenpet, el buen o bello año. Nefer-Okten, la buena ofrenda a los dioses. Nefertari, la que ha sido hecha bella. Y así un infinito catálogo del término Nefer, enlaces con lo bello y con todo lo que a él se refiere. De tal modo el concepto de lo bello, lo armónico, lo perfecto estaba representado en la cosmovisión egipcia antigua. Es debido a esto que una mujer perfecta de la historia o bella de la historia es Nefertiti, de acuerdo a todo esto que les estaba desglosando. Es una mujer estilizada de silueta, a pesar de haber tenido 6 hijos, siendo ella quien extendió la moda del color verde para los párpados. Fue de talla delicada, de composición simétrica y de tonos suaves. Destaca su extraordinaria belleza y su gran sensualidad, en la que colaboran, por supuesto, sus labios carnosos y su rostro delicado de facciones perfectas. Las 3 partes en las que se podría dividir el busto que estamos viendo ahora, en el que se ve representada su parte pectoral, cabeza y la tiara. Son simétricas y proporcionadas, gozan de armonía entre ellas y, como sabemos, la armonía es consustancial con la belleza formal. El cuello de cisne que muestra la esbeltez a la obra y esos ojos grandes almendrados, a pesar de faltarle uno, como lo vemos en la obra. Proporcionan una vida al rostro que todavía mantiene un cierto hieratismo, una cierta distancia frente al observador. Por supuesto que una persona o una mujer importante de la época también fue Cleopatra. Ella, que era reina a tan solo los 17 años de edad y casada con su hermano siguiendo la tradición egipcia. Esta mujer culta, que hablaba 10 idiomas, rompió con todos los cánones de belleza hasta ahora existentes, ya que no solo cumplía con esos requisitos físicos, su rostro caracterizado por una nariz aguileña, pero también era importante resaltar que esta mujer reunió secretos sobre el cuidado de belleza, sus mascarillas, su maquillaje, sus baños de leche, que por esta razón la recordamos tanto hoy en muchos lugares. Afamada por su gran belleza, se sabe que su atractivo residía también en su personalidad, tanto como en su aspecto físico. ¿Qué quiere decir ella? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente ella cambió un poco esa percepción de que lo bello era o estaba solo en la parte física, sino que también era una mujer tan culta que tenía una belleza importante al interior. Sus obras y sus técnicas las vemos en estos 2 bustos. Este busto de Nefertiti, que está en Alemania, en el Museo Neues de Berlín, escultura en piedra caliza y yeso policromado. Muchos coinciden en que fue una obra elaborada por el escultor y artesano Thutmose. Medidas aproximadas de 50 centímetros por 20 kilogramos en este caso, y descubierta en 1912. Mientras que el busto de Cleopatra está ubicado en el Museo Real de Ontario, Toronto, Canadá, en piedra de granito. Se cree que fue descubierto en Alejandría, Egipto, medidas aproximadas de 63,5 por 33,3, y el autor en este caso se desconoce. Luego enseguida
Entramos a Grecia. Grecia está muy marcado por estos cánones de belleza, pero también por proporciones en este caso. Entonces les cuento que Grecia fue la civilización de la belleza. Ha sido tal cual su influencia en las culturas occidentales posteriores que su cultura y su arte ha configurado el llamado ideal clásico de belleza. El canon de la belleza fue creado por los escultores griegos, que buscaban un mayor perfeccionamiento en sus obras mediante la armonía de las matemáticas. Esto que suena un poco curioso, pues en realidad lo llevaron a la práctica y consiguieron obras bellísimas. La belleza en Grecia no radicaba ni en los cuidados del cuerpo ni en el adorno artificial, sino en la armonía del todo. La belleza residía en la perfección de las proporciones. Los griegos contemplaban el mundo y a sus seres como una obra de arte. Grecia fue la civilización de la belleza. Los griegos difundieron por Europa sus productos de belleza, fórmulas cosméticas, así como el culto al cuerpo y los baños, en resumen el concepto de la estética, pero especialmente por esa perfección que se encontraban en esos senos pequeños y fuertes, en ese cuello fino y esbelto, hombros proporcionados, piel pálida, que era reflejo de la pasión en ese momento. La Afrodita de Milos, por ejemplo, muy conocida como Venus de Milo, es una de las estatuas más representativas del periodo helenístico de la escultura griega y una de las más famosas esculturas de la antigua Grecia. Fue creada en algún momento entre los años 130 y 100 a.C. y se cree que representa a Afrodita, denominada Venus de los romanos o por los romanos, diosa del amor y de la belleza, esculpida en mármol en un tamaño ligeramente superior al tamaño natural de una persona. El autor es anónimo, aunque tradicionalmente se ha atribuido a Praxiteles. Dentro del imaginario de la belleza griego, la simetría en el cuerpo humano llamó la atención. Es así que la conexión de aquella con el artificio de las matemáticas adquiere gran importancia a la hora de esbozar un ideal estético tan característico como la que se desarrolló en la antigua Grecia. Los griegos intentan la proporción áurea o número de oro. La proporción áurea dice que todas las cosas tienen que tener una proporción matemática. Los griegos usaban las matemáticas para diseñar un templo, una escultura, dibujar un vaso, etc. Estas relaciones entonces terminaron formando un canon o un conjunto de normas y un modelo de belleza. En esta civilización entonces el cuidado estético o el ideal estético se fraguó en la antigua Grecia. La belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos. Dentro de este ámbito, la escultura persiguió la idea de belleza basada en el binomio de lo que es bello, es igual a lo bueno. El gran pionero de la teoría griega que les comparto es Policleto, a quien se le atribuye el célebre tratado El Canon Hoy Perdido. Tanto la belleza femenina como la masculina se basaban en la simetría, según el cual el cuerpo es bello cuando todas sus partes son proporcionadas a la figura entera. Para Policleto entonces era muy importante esta fórmula matemática, estas proporciones, y él realizó esta primera figura, Doriforo, con 7 cabezas. Esa era su medida perfecta en el momento. 7 cabezas de altura para el cuerpo perfecto en la escultura que podemos ver. Él empieza a utilizar muchas proporciones matemáticas al tiempo que se afana más en mostrar una musculatura fuerte y rotunda que se asemeja más a la de los atletas. En el Doríforo, Policleto aplicó su teoría acerca de las proporciones ideales de belleza del cuerpo humano, desarrollada en el libro titulado El Canon, justamente, que ya veíamos que ese canon parte de esa proporción matemática. Luego está Lisipo,
Más tarde entonces este escultor opta por mostrar un canon más esbelto y delicado, que ya no está representado en 7 cabezas, sino ahora 7 cabezas y media, buscando un modelo o un cuerpo perfecto. Escultores como Lisipo preferían un canon más esbelto, más natural, intentando que el cuerpo no tuviera una musculatura excesiva, sino que fuese un poco más real. Vemos que esta obra entonces de Lisipo fue elaborada aparentemente 370 años antes de Cristo en un material de bronce, que es la obra original, pero que fue copiada luego más adelante en mármol. Esta técnica de fundición en la original y talla en la copia. Movimiento artístico fue entonces en el arte griego, en un periodo clásico, en el siglo IV a.C. y se encuentra la original ubicada en Termas de Agripa en Roma y la actual en museos vaticanos. Para una mayor información allí encontramos la fuente para que ustedes puedan estudiar un poco más en detalle esta obra. Encontramos también a un importante escultor de la época, Praxiteles, que sigue aquella consigna, pero que ahora añade curvatura a la obra. Antes estas obras eran muy rectas, esta en cambio ahora tiene un poco más de movimiento o de curva, que representa un poco más esa belleza real, como se observa. Entonces en Grecia se entendía la figura humana como el ideal de belleza en la que todas las partes deben guardar una proporción armónica entre ellas. Un cuerpo es ciertamente considerado como bello cuando todas sus partes están proporcionadas. Esa era de verdad que es la importancia de esta época. Pero ya Praxiteles no usa 7 cabezas, no usa 7 cabezas y media, sino que él considera que es importante llevarla a 8, pero que además añadirle esa curvatura que les digo. Estas curvaturas entonces se llaman por eso curvas praxitelianas del cuerpo como un valor para la belleza, esa belleza un poco más natural. Tiene una altura de 213 centímetros, incluida la base de la altura, que es de 370 centímetros, está fabricada en mármol, representa un tema mitológico, especialmente el dios de Hermes, mensajero de los dioses, toma en su brazo a un hermanastro del dios Dionisio, dios del vino, para entregarlo a las ninfas del monte Nisa, para que éstas se ocupen de su crianza, y está elaborado o posicionado en un periodo griego posclásico. Allí también encuentran pues datos anexos para la obra. A partir del siglo V a.C., el canon de belleza pasa a ser entonces, como lo veíamos ya, de 8 cabezas y empieza a representarse desnudos femeninos. En esta época la obra o el cuerpo se mostraba especialmente en el sexo masculino y representado en atletas, pero ya hacia el siglo V se empieza a mostrar un poco más a la mujer, no con tanta fuerza o no con tanto eclipse por lo femenino, en cambio sí por lo masculino, pero se empieza a mostrar. Aquí vemos entonces la diosa de la belleza, el placer y el amor, representada por la Afrodita de Praxiteles, el primer desnudo femenino que mostrará en público y que se habrá de convertir en el canon de belleza femenino. La Afrodita Nido, también conocida como Afrodita Nidea, Cinedia, pero eso no lo tengo tan claro, su pronunciación. Es una estructura datada en el año 360 a.C. y perteneciente al arte griego, como se los menciona. Para continuar con la descripción de Grecia, entonces entramos a hablar un poco de Fidias. Es el primer gran escultor que empieza a marcar cánones. Sus figuras poseen 7 cabezas de alto. Es el autor que introduce entonces en el pleno clasicismo a la escultura ateniense en el siglo V. Sus obras más importantes se encuentran en la Acrópolis de Atenas, tanto los relieves como las esculturas de bulto. Y aquí vemos el Apolo de Casel, que es uno de los más representativos de Fidias. Para terminar,
o para ya ir cerrando este periodo, entonces les cuento que la proporción estaba materializada siempre en la escultura y se distinguía especialmente, como les digo, en el sexo masculino, pero ya se introdujo a este también la parte femenina, sin olvidar ese canon tan importante de la proporción o de las matemáticas. Estaba basado directamente y exclusivamente en los perfiles atletas o gimnastas que buscaban siempre marcar ese equilibrio, esa voluntad, ese valor, ese control y por supuesto la belleza. Esto era lo que querían en el canon estético de esta época. Y aquí vemos ya representado entonces en la época arcaica ese estilo o ese canon, en la época clásica, que fue donde más me centré porque fue un periodo muy importante de este periodo, y por supuesto la época helenística, que también alcancé a compartirles un poco sobre la Venus de Milo. Para terminar entonces hablamos de Roma. Cánones de belleza en Roma, entonces hablamos de que se absorbió un poco esa escultura griega, ese canon griego, pero aquí ya no representando al atleta, sino un hombre un poco más guerrero, por eso lo ven con su armadura. Se inició la costumbre de tener esclavos dedicados exclusivamente al cultivo de la belleza, por tanto entonces tenían la costumbre de que una persona esclava supiera específicamente como el tema de los baños, del maquillaje, de los tocados, para que las personas importantes de esta época pues pudieran ser adornadas y seguir como esos cánones de belleza. El canon de belleza masculino corresponde a hombres altos, musculosos, en una justa medida por supuesto y con rostros perfectos. En caso de las mujeres, en cambio, ellas debían ser de muslos y caderas anchos, pero un pecho un poco más pequeño. Las esculturas se caracterizaban por sus rasgos suaves, un tanto redondeados, los labios son gruesos, pero la boca muy grande, la nariz muy recta y las cejas curveadas. Especialmente llamativo por los rizos, y lo vemos en esta obra, que caen hasta la nuca. A primera vista parecen caóticos, sin embargo, se observa con atención que se descubre que siguen un orden riguroso. Sin embargo, no existía un único ideal de belleza, ya que las sucesivas conquistas del Imperio Romano recogieron influencias dispares o distintas en los pueblos dominados. Vemos entonces que el ideal de belleza masculino en este momento era con frente alta y amplia, una cabeza llena de intenso pelo, ojos grandes, nariz fuerte, boca pequeña, en una poderosa mandíbula. Lo vemos entonces, por ejemplo, en este busto de Atino, que está elaborado entre 110 y 115 años antes de Cristo en el río Nilo junto a Besa. Fue un joven de gran belleza, un joven favorito o muy recordado. Este busto representa tal descripción que les mencionaba de su boca, de su poderosa mandíbula, y es una obra que se encontró en 1998 en Villa Adriana, actualmente conocida como Tivoli, ya que fue amante del emperador romano Adriano y que luego de que muriera, al ser un joven realmente dotado de belleza, muy guapo, fue deidificado. Los valores más importantes de un hombre para los romanos, sin embargo, era su valor, la energía, la fortaleza en cualquier situación que se desarrollara en su vida. Por lo tanto, los hombres que tenían estos rasgos de personalidad los dotaban en cuenta ya de esa representación, de esa belleza pues exterior. Sí, claramente, pero además que representaba esa belleza interior al tener este tipo de valores. La escultura romana se considera una mejora se considera una mejoría del mundo romano ante las esculturas griegas. Súper importante entonces saber o entender que estas esculturas representaban la fisionomía
del cuerpo y la objetividad de todo esto que les he estado contando, esa virtud romana o esa virtud de la época. Llega entonces la mujer a la escultura ya muy fuerte y marcada en la época romana, y por eso entonces vemos a la Venus y Cupido. Dieron entonces esta costumbre, la igualdad entre mujeres y hombres, volviéndose una destacada por medio de la literatura y el arte en las primeras reivindicaciones de la mujer. La escultura de Venus y Cupido es una hermosa obra clave del escultor José Gines, la más bella de la creación neoclásica. Esta escultura pertenece a la colección real elaborada del encargo del rey Carlos. Representa entonces a una Venus salida de la concha con Cupido, y concretándose el peso del grupo de la figura femenina como protagonista única de la escena, la diosa madre del amor que ha surgido. Esta Venus se utiliza entonces para tapar o se utiliza un poco para tapar la desnudez. El mármol no tiene una blancura intensa, pero fue una obra muy importante de la época. Afrodita de las bellas nalgas, esta que también fue en una época helenista, pero que fue muy representativa para la época romana. Entonces esta Venus se realizó, se llamó, Venus Calipigia, Se llegó a creer que esta estatua provenía de una antigua historia clásica donde dos hermanas estaban en discordia por definir o por decidir cuál de ellas era la que mejor nalga o más hermosas nalgas tenía. Así que esto es lo que cuenta la historia, ¿no? Pero las personas de aquel entonces estaban cegadas por sus placeres sensuales, tanto así que hicieron un templo a la Afrodita de bellas nalgas. Las personas en aquel entonces estaban cegadas por esos placeres, como se los confieso, hicieron este templo, y hoy hasta ahora se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Ella se mantiene en mármol blanco, sus dimensiones son de 152 centímetros de alto por extensión. El término calipigia se emplea para referirse a toda obra artística generalmente concerniente o se interpreta el espectador como una sensación agradable. Se refiere pues específicamente a esas nalgas y que representa, como les digo, algo agradable en este caso. Y por último les hablo entonces de la Venus itálica. En este caso representa una diosa romana en un mármol que se conserva en la prestigiosa Galería Palatina de Florencia. También entonces por su tema puede referirse al arte griego de la Afrodita, pero importante, marcado en la época romana. En todas ellas se ve la diosa grecolatina del amor, que hace un gesto de sorpresa, como lo vemos, al ser aparentemente sorprendida desnuda en el baño. Su fecha probablemente fue de 1822 o 23, variante de mármol ejecutada por primera vez en 1810, una cultura italiano-romana elaborada en mármol, como ya se los mencioné, y una altura aproximada de 69 pulgadas, 1,75 centímetros. Esto es lo que les quiero compartir. La verdad es que me pareció un tema bastante interesante, por supuesto un poco crítico también, porque siempre se estigmatiza como ese ideal o se vuelve importante para la sociedad, y se enmarcan ciertas cositas en común también a través de la historia. Entonces me parece muy importante reconocer todas estas obras, esas técnicas, y por supuesto que era lo más relevante de cada cultura o de cada periodo. Espero esto les haya sido muy útil. Aquí hay algunas de las fuentes en las que se puede apoyar o se pueden apoyar si ustedes quisieran indagar más sobre cada uno de estos periodos. O mujeres
mujeres obras que les fui mostrando. Un saludo grande y estaré atenta a cualquier inquietud.